Marcela, ¿sabes qué es educomunicación? No. Educomunicación suena más que todo como a educar sobre todo lo referente a la comunicación. Suena como a educar en la comunicación. ¿Cómo los jóvenes pueden aprender? Comunicación, bueno, por las palabras que componen la palabra educación, educación para la comunicación, supongo yo que significa eso. La educomunicación implica la interrelación entre dos campos de estudio, la educación y la comunicación, en el que se deja ver, como veremos a continuación, el papel movilizador y transformador de la educación a partir de la comunicación. La educomunicación se entiende también como la recepción crítica de los medios de comunicación, la pedagogía de la comunicación, la educación para la televisión, pedagogía de la imagen, didáctica de los medios audiovisuales, educación para la comunicación y educación mediática. Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales propios de la verdad. Para hablar del origen de la educomunicación, tenemos que referirnos a que este movimiento educomunicativo se basa en los principios de la pedagogía crítica de Paul Freire. Se originó en Latinoamérica y luego se extendió a España. Luego se extiende a más países del globo terráqueo, donde se institucionalizó sus enseñanzas en primaria y secundaria, con la publicación de la UNESCO, la educación en materia de comunicación. Hablar de educomunicación y de ciertos conceptos relevantes referente a esta nueva materia nos pone varios retos, y es hablar de muchos autores que la abordan desde su experiencia y de la práctica vivida en su proceso de educación y comunicación. Por ejemplo, hay un concepto muy importante y que es el primero que voy a tratar. Presenta una filosofía y una práctica de la educación y de la comunicación basadas en el diálogo y en la participación, que no quieren solo o no requieren solo de tecnologías, sino de un cambio de actitud y de concepciones, así como lo dice Paul Freire. Un segundo punto a tratar acerca de la educomunicación es que esta debe estar inmersa en una comunicación más democrática, participativa, recíproca, interactiva y colaborativa, donde el educando y el educador desarrollan una postura crítica, se atreven a problematizar y su relación se basa en el diálogo. En el punto número 3 trataré la dinámica educomunicativa, ya que en ella existe una lucha constante por legitimar el papel del educador, ya que se define más por cuánto sabe que por cuánto ha vivido. Y en este punto, la propuesta del texto paralelo es clave. Brinda una salida que rompe con el silencio y le da voz a los actores que participan en el proceso. Promueve la producción intelectual y a partir de las experiencias y vivencias de dichos actores. En conclusión, propone una comunicación basada en un modelo que busca romper con la unidireccionalidad y que incorpora un análisis crítico del contexto. Así lo plantea Daniel Prieto. Llegamos al punto número 4, uno de mis favoritos. Celestine Freinet propone cambiar de raíz un sistema educativo represivo, con niños pasivos, alejados de su realidad. Y en esa búsqueda se encuentra con la escuela activa, pero fracasa, porque se plantea un modelo con tecnología fuera del alcance del común. Pero resulta que encuentra en la imprenta estudiantil su arma más poderosa para revolucionar la educación tradicional. Para él hay dos roles. El niño, por ejemplo, toda pedagogía que no parte del educando es un fracaso para él y para sus necesidades y sus aplicaciones más íntimas. Y la labor del profesor, ya que es proponer a su disposición las técnicas más apropiadas y los instrumentos adecuados a estas técnicas. En el punto número 5, quiero hacer referencia a la educomunicación, haciendo referencia a la escuela actual, como un espacio de pugna por el sentido de la vida y del mundo como microesfera pública donde se expresan desacuerdos y se ejerce ciudadanía y acción social. Así lo plantea Jorge Huerta. Es decir, todo nuestro quehacer educomunicacional debe estar encaminado a generar políticas públicas que transformen, beneficien nuestro entorno, viendo la educomunicación como una herramienta política. Mi concepto número 6 tiene que ver con la reflexión acerca de los cambios experimentados por la educación a partir del empleo de las TIC, la convergencia tecnológica y la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento. Aquí veremos que sin duda se han generado nuevos ambientes de aprendizaje. Tengamos en cuenta el ciberespacio y a su vez despierta el interés por proponer políticas, documentos y acciones públicas en torno al uso de las TIC.
sobre todo reconociendo la existencia de la brecha digital, no negando que su incorporación abre el mayor intercambio de información nunca antes visto. Usuarios más activos y participativos que generan contenidos y rompen con la tradición del tiempo y del espacio. Así lo plantea Delia Crovi. Mi concepto número 7 está a cargo de Ismar de Oliveira, quien se enfoca en proponer educomunicadores preocupados por democratizar el acceso a la información de valores solidarios y democráticos que cambien su contexto, que amparan proyectos de transformación social. En mi concepto número 8 hablaremos de la educomunicación refiriéndonos a los medios masivos como la radio, la televisión, redes sociales y la forma en cómo influencian en el proceso de alfabetización de la sociedad. Vincent González, por ejemplo, se refiere a la educación ciudadana en la esfera mediática, junto a Alexander Fedorov, en donde están de acuerdo con que la introducción de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales nacen también con ello riesgos, entre ellos el ciberacoso y la falta de control de contenido inadecuado, obligando a las familias y a los docentes a estar alerta y capacitados de cómo prevenir. Todos ellos están de acuerdo en generar un enfoque metódico que ayude al análisis ideológico de los textos ofrecidos por los medios de comunicación. En otras palabras, ofrecer a los estudiantes técnicas básicas que les permitan identificar la influencia manipuladora de los medios ejercida mediante la presión psicológica, la repetición constante de las tendencias y el embellecimiento de muchos hechos, entre otras modalidades. Realmente considero que el punto álgido que debe abordar la educomunicación en este momento es desarrollar estrategias que permitan fortalecer y generar competencias mediáticas en los jóvenes y en los adultos. ¿A qué me refiero con competencias mediáticas? Con habilidades y destrezas y conocimientos que permitan que los niños, los jóvenes y los adultos puedan decodificar los mensajes que les llegan y verlos y entenderlos de manera crítica, apropiarse verdaderamente de la tecnología y no que las tecnologías se apropien de ellos. Cuando los jóvenes aprendan que saber utilizar un aparato o una tecnología no es solamente lo instrumental, sino cómo manejar el contenido y cómo aprovecharlo, pues de esa manera podremos generar ciudadanos más críticos, ciudadanos que puedan lograr el desarrollo personal y social. Durante estos meses de estudio de la educomunicación he tenido la oportunidad de hacer múltiples reflexiones sobre nuestro papel como comunicadores, maestros y, por qué no, aprendices también. Podemos decir que la educomunicación nos empodera de herramientas que nos mueven a ser más críticos y conscientes de la realidad que nos circunda y que estamos llamados a ser movilizados por la educación a partir de la comunicación, buscando impactar y transformar nuestro contexto social, dando soluciones a nuestros principales problemas. A través de la educomunicación se genera un proceso democratizador de la palabra, que como por ejemplo a través del texto paralelo nos da la oportunidad de generar conocimiento a partir de nuestras propias experiencias. Nos permite ser leídos por otros, sin duda equilibra el papel del docente y el estudiante, educando y educador, buscando a través del diálogo y trabajo en equipo a partir del reconocimiento del otro, romper con el sistema unidireccional de la educación y la comunicación, que solo genera información y conocimiento.